Los espectáculos de feria, mejor conocidos como freak shows, despegaron en la Inglaterra del siglo XVI. Individuos con rasgos físicos raros eran empujados al centro de atención, convertidos en atracciones públicas. En aquel entonces, las deformidades no solo eran malentendidas, sino que eran temidas como malos augurios. Ese miedo desató una obsesión y promotores como Barnum supieron cómo sacar provecho de ello. Él convirtió la diferencia humana en espectáculo. Era explotador, claro, pero también un camino torcido hacia la atención y, a veces, la riqueza. En este video, veremos los 15 fenómenos de circo únicos que debes ver para creer. Número 15. Comte Philippe Nicole. Philippe nació en 1881 y entró en el mundo del espectáculo a los 12 años, actuando con los espectáculos secundarios de Ringling Brothers, Barnum and Bailey. A los 15, su nombre ya era conocido. En 1906, conoció a Rose Dufresne, otra persona pequeña. 7 años después se casaron y con el dinero ganado en años de giras, construyeron algo extraordinario, el Palacio de los Enanos. Con sede en Montreal, se convirtió en una querida atracción turística. Comercializados como el Conde y la Condesa Nicole, el Rey y la Reina de todos los enanos, recibían a los invitados en una casa donde cada detalle estaba diseñado a su escala. El palacio fue una sensación, y Nicole se hizo rico. Pero ese éxito no pasó a la siguiente generación. Su hijo, Philippe Jr., también una persona pequeña, fue noticia, no en el escenario, sino por robar una tabaquería en 1951. Philippe, padre, murió en 1940. Uno de sus empleados se hizo cargo del palacio y de alguna manera duró hasta 1990. Número 14. Si la dama mamut Susan Barton posó lo suficiente en 1849 para que un artista de Currier and Ives la dibujara, y ese momento la congeló en el tiempo. Pronto se unió al infame Museo Americano de P.T. Barnum, actuando bajo el nombre de la Dama Mamut. La etiqueta, no su vida, fue lo que perduró. Al público se le decía que pesaba 579 libras, con una cintura de 7 pies. Si eso era realidad o ficción no importaba, la gente lo creía. No venían a escuchar su historia, venían a mirar. No quedan diarios, ni cartas, ni citas. ¿Disfrutaba del centro de atención o la desgastaba? Bueno, nadie se molestó en preguntar. Esa es la crueldad del espectáculo de fenómenos. Te reducen a números, apodos y pancartas de feria. Pero Susan vivió, respiró, rió y probablemente lloró. Tenía una vida más allá de ese boceto. Pero fue devorada por multitudes que nunca la vieron como algo más que mamut. Todo lo que ella pudo haber querido era ser vista, pero nunca lo fue realmente. Número 13. Edmund Ansley. William. Edmund medía solo 42 pulgadas de alto, nacido en 1891, pero lo que le faltaba en altura lo compensaba con presencia. En lugar de unirse al circo, encontró otro camino. A los 19 años, la Brown Shoe Company lo contrató para personificar a Buster Brown, su mascota de tiras cómicas. Con peluca puesta y zapatos pulidos, salió a la carretera. Durante casi 30 años, recorrió pueblo tras pueblo, entreteniendo a familias y vendiendo zapatos por miles. El hombre más pequeño del mundo, decían los anuncios. Una afirmación que no era única para él, pero que se mantuvo. Recorría casi 50,000 millas al año, y convirtiéndose en un rostro familiar en todo el país. Su papel no era el espectáculo secundario tradicional, pero bailaba en el borde, mezclando entretenimiento, negocios y novedad. Falleció en 1972. Su lápida en el condado de Cook, Texas, todavía marca a un hombre recordado menos por su estatura y más por la huella que dejó. Edmund Ansley vivió pequeño, decían, pero todo lo demás en él no lo era. Número 12. El niño negro manchado. Lo llamaban hermoso,
pero nunca lo dejaron ser un niño. George Alexander Gratton nació en San Vicente, con su piel marcada por llamativos parches blancos, una condición rara llamada piebaldismo. Sus padres nunca llegaron a ponerle nombre. Eso vino del capataz que lo tomó. Desde el principio fue algo para mirar, no para conocer. Con solo 15 meses, lo enviaron a Inglaterra, vendido por una fortuna a un showman. Y su infancia se convirtió en un escenario. La gente hacía fila para mirar, pinchar y observar su piel, mientras él intentaba sonreír a través de ello. Lo vistieron, lo bautizaron, y no le dieron nada que pudiera hacerlo más fácil. A los 4 años, su cuerpo se rindió, sin aplausos, sin multitud, solo una pequeña tumba lejos de casa. Y por primera vez, no pertenecía a nadie, sin filas de boletos, sin sonrisas forzadas, solo paz, la que nunca tuvo mientras seguían llamándolo exótico. Número 11. Jolie Emma Jolie existe ahora solo en postales e historias tenues, una mujer cuyo tamaño se convirtió en su espectáculo. No queda mucho sobre su vida. Una vieja tarjeta afirma que pesaba 620 libras. Tal vez era cierto, tal vez solo números del mundo del espectáculo. Pero el nombre lo decía todo. Jolie Emma. Emma la Alegre. Mas sus fotos muestran a una mujer vestida de barras y estrellas, sonriendo ante la señal, interpretando el papel de la mujer gorda y alegre. ¿La verdad? Nadie lo sabe realmente. En el siglo XIX, cuerpos como el suyo eran atracciones. Hoy, los pasamos por las aceras sin una mirada. Pero para Emma, esas miradas curiosas pagaban las cuentas. Me gusta imaginarla fuera del escenario, en algún picnic de feria, tal vez, con un plato lleno de barbacoa, riendo más fuerte que nadie. Tal vez odiaba que la miraran. Tal vez se adaptó a ello. Nunca lo sabremos. Pero lo que queda es su sonrisa en papel descolorido, una instantánea de alguien que vivió sin ninguna culpa. Número 10. Los hombres salvajes de Borneo. La verdad era silenciosa, pero la actuación era cualquier cosa menos eso. Hiram y Barney Davis eran hermanos. Cada uno pesaba menos de 45 libras. Sí, nacidos con discapacidades cognitivas, pero lo suficientemente fuertes como para levantar hombres adultos sobre sus cabezas. Eso por sí solo era increíble. Pero una vez que Barnum intervino, la verdad fue reescrita. Los renombró Waino y Plutanor, inventando un cuento salvaje. 2 hombres salvajes sacados de las selvas de Borneo. Los vistió con retazos, les enseñó a gruñir y vendió la mentira a una multitud que pagaba. A la gente no le importaba qué era real. Pagaban por creer. Barnum ganó más de $200,000 con el acto, una fortuna asombrosa entonces. A medida que los hermanos envejecían, su visión se nubló, pero la ilusión nunca se desvaneció. Fueron cuidados hasta sus 90 años, pero el mito les sobrevivió. Un titular de obituario decía: «Muere el hombre salvaje de Borneo». No se mencionaba Ohio, ni rastro de quiénes eran realmente. En solo la línea final de una actuación de por vida que nunca dejó espacio para la verdad. Número 9. Morgue, conocido simplemente como Morgue. Este artista tragables ganó atención por primera vez en el Venice Beach Freak Show. Su acto, tragar cuchillas, regurgitar bolas de acero, era tan peligroso como inolvidable y le valió un lugar en Freak Show de AMC. Esa exposición se convirtió en un seguimiento masivo en línea, pero Morgan no se detuvo en el valor del impacto. Cuando el show de Venice cerró en 2017, pivotó. Comenzó a promover algo que él creó: el hiperionismo, un sistema de creencias que mezcla matemáticas, misticismo y una especie de despertar metafísico. En su mundo, las ecuaciones desbloquean la conciencia superior. Ahora llama a sus seguidores Hyperions, un nombre para aquellos que buscan evolucionar hacia algo más allá de lo humano. Escribe, habla y pide donaciones para apoyar la difusión del movimiento. Ya sea que se trate de arte escénico o algo completamente distinto, ha remodelado su fama de espectáculo de fenómenos en una plataforma que nadie vio venir. Número 8.
Johnny Eck. Bueno, ahora, este era un tipo súper famoso. Johnny nunca necesitó piernas para mantenerse erguido. Nacido con una condición que lo dejó solo con un torso, nunca dejó que eso lo detuviera. Lo llamaban el medio hombre, una etiqueta que llevaba con orgullo. Fue pintor, acróbata, actor y constructor de trenes en miniatura. Una vez dijo: «Prefiero que me miren por medio cuerpo que ser ignorado por uno entero», y hablaba en serio. Lo que otros veían como una limitación, Johnny lo convirtió en una actuación. O no pidió lástima, se ganó el asombro. Su presencia en el escenario no se trataba de lo que le faltaba, sino de lo que hacía posible. Con puro talento y actitud, redefinió lo que un artista podía ser. Protagonizó películas, hizo que la gente lo mirara y vivió sin disculpas. Cuando murió en 1991 a la edad de 79 años, dejó una vida plena y vibrante. No era un medio hombre. Era totalmente inolvidable, construido de manera diferente, sí, pero construido fuerte, con un espíritu que dejó una huella permanente. Número 7. El hombre cuadriculado. Matt Gunn se llama a sí mismo el hombre cuadriculado, un nombre que encaja. Su cuerpo está casi completamente cubierto por un patrón de tatuaje de tablero de ajedrez, incluso sus ojos, lengua y lugares nunca destinados a la tinta. Solo las palmas de sus manos y las plantas de sus pies permanecen intactas. Si nacido con el síndrome de Poland, una condición que afecta los músculos y la estructura interna, Matt enfrentó cirugías y problemas de autoimagen desde temprano. Pero como adulto, tomó una decisión: cubrir el dolor con tinta. Cada tatuaje se convirtió en una armadura. Lo que comenzó como una forma de ocultar cicatrices se convirtió en una transformación completa y un récord. Matt ahora tiene un récord mundial Guinness por su cuerpo tatuado. Sin embargo, no es un asiduo de los espectáculos secundarios. Trabaja como chef, a veces aparece en televisión y vive la vida a su manera. Detrás de los tatuajes no hay solo un hombre con tinta. Es alguien que convirtió la incomodidad en poder, eligiendo ser visto de la manera que quería. Número 6. El gigante de Cardiff. George Auger no era un engaño, pero sí tomó prestado el nombre. Nacido en Cardiff, Gales, en 1881, superaba a la mayoría de los hombres con sus 7 pies y 4 pulgadas. Los anuncios del circo exageraban eso a 8 pies y 4 pulgadas, pero a George no le importaba. Atraía a la multitud. Su oportunidad llegó cuando entró en un espectáculo de Barnum y Bailey en Inglaterra e hizo que su gigante actual pareciera pequeño. Lo contrataron en el acto. En 1903, estaba en Estados Unidos, prosperando en el vodevil y los espectáculos de circo. En 1906, lanzó un acto escénico al estilo de un cuento de hadas, interpretando a Jack el Matagigantes frente a una tropa de personas pequeñas. El espectáculo duró 10 años. Eventualmente regresó al circo e incluso obtuvo un papel cinematográfico en Why Worry, junto a Harold Lloyd. Pero en 1922, con solo 41 años, George murió repentinamente. Aún así, su memoria perduró. Si la gente no solo recordaba su altura, sino también su confianza y encanto. Número 5. Doleta Boykin. Doleta nació en 1881 en Illinois, y solo su nombre sonaba listo para el escenario. La llamaban Dolly Dodd, un título apropiado para alguien de poco más de 2 pies de altura que se comportaba como la realeza. Conocida como la madre más pequeña del mundo, tuvo 2 hijos de tamaño completo nacidos por cesárea y posó con orgullo junto a ellos en fotos que asombraron al público. Su primer esposo, Major Boykin, también era una persona pequeña. Pero el segundo, un lanzador de 6 pies de altura llamado Cherokee Buck, quien famosamente dejó a la dama barbuda baronesa de Barksey para estar con ella.
Doleta, no solo tropezó con el espectáculo, sino que lo vivió, lo moldeó y atrajo multitudes, no solo por su estatura, sino por su espíritu inconfundible. Pasó años actuando en espectáculos secundarios, sin desvanecerse nunca de la vista. Cuando falleció en 1948 en Joplin, Missouri, dejó algo más que titulares. Dejó una vida forjada a partir de decisiones audaces, riesgo y estilo. ¿Qué piensas de ella? Haznoslo saber. Número 4. Henrietta Moritz, nacida en Berlín. En 1866, Henrietta medía solo 26 pulgadas de alto y pesaba escasamente 36 libras. Conocida por el público como la enana alemana, los cercanos a ella simplemente la llamaban Hattie. Entre innumerables retratos de personas pequeñas, una imagen de ella aún perdura. Un primer plano, despojado de espectáculo. Exige una segunda mirada, no a una figura, sino a un rostro. En sus 20s, viajó a Estados Unidos trabajando en museos de 10 centavos y supuestamente con el propio Barnum. Quedan docenas de fotos que la muestran con vestidos ornamentados y trajes elegantes. Alimentaron su carrera, sí, pero también la congelaron en su lugar, recordada más por su físico que por su identidad. Su fecha de muerte nunca fue documentada, aunque probablemente ocurrió a principios del siglo XX. Aún así, esa foto inquietante cuenta una historia que los carteles nunca podrían contar. Número 3. Stoney St. Clair, Leonard St. Clair. Stoney, como todos lo conocían, nació en 1912 en la zona rural de Virginia Occidental. A los 4 años, la artritis reumatoide dejó su cuerpo retorcido, pero no roto. A los 15, se unió al circo como tragasables. Pero ese no era su verdadero lienzo. Tatuar lo era. A los 20, había encontrado su voz en la tinta. Aunque confinado a una silla de ruedas, Stoney nunca dejó que eso lo definiera. Ana abrió su primera tienda en Tampa. Luego se mudó por Nueva Orleans y finalmente a Columbus, Ohio. Su letrero lo decía todo. Stoney sabe cómo. Y lo sabía. Hablaba sin cesar, tatuaba sin descanso y enseñaba libremente. Su leyenda viajó tanto en la piel como en la historia. Más tarde apareció en 2 documentales, Stoney Knows How y Tattoo Uprising, que capturaron el encanto, la determinación y la sabiduría cruda que portaba. No solo decoraba la piel, forjó un legado. Stoney marcó a la gente con más que tatuajes. Les dio una historia que llevaron para siempre, al igual que el hombre que la firmó. Número 2. El hombrecito de Nuremberg, Matthias Buchinger, nació en 1674, sin manos ni pies, midiendo solo 2 pies y 5 pulgadas de alto. Pero lo que le faltaba en extremidades, lo compensaba con una habilidad asombrosa. Creó grabados tan intrincados que salmos bíblicos enteros estaban ocultos dentro de rizos de cabello, visibles solo a través de una lupa. Solo con muñones, construyó barcos en botellas, tocó instrumentos, realizó magia y era un tirador de élite. Sí, sin dedos. Deslumbró a la realeza en toda Europa, estableciéndose finalmente en Irlanda, donde su leyenda solo se hizo más ruidosa. Se celebró matrimonio 4 veces, fue padre de al menos 14 hijos e inspiró chistes susurrados en tabernas y cortes por igual. En un momento dado, la bota de Buchinger se convirtió en jerga para las partes privadas de una mujer. Así de lejos llegó su fama. Murió en 1740, pero lo que la gente recordaba no era lo que le faltaba. Era el genio, la precisión y el encanto travieso que nadie más podía tocar. Buchinger no desafió las expectativas. Las reescribió. Número 1. Monsieur E. Begin. Jean. Begin nació en Bélgica en 1805 y se convirtió en el tipo de hombre que no podías pasar por alto. Algunos afirmaban que medía más de 7 pies, otros juraban que eran 8, pero su tamaño era solo parte del acto.
Podía cantar, actuar, levantar pesos absurdos y hacer reír a las multitudes entre hazañas. En la década de 1840, Begin estaba de gira por Europa y finalmente se unió al Museo Americano de Barnum en los Estados Unidos, UU. Era tal atracción que cuando chocó con su colega gigante, el coronel Goshen, Barnum no detuvo la pelea, vendió boletos para la revancha. Pero fuera del escenario, la vida de Begin tenía bordes ásperos. Su matrimonio terminó en acusaciones de crueldad. La enemistad con Goshen, manchada con rumores de racismo. Aún así, Begin siguió actuando, incluso apoyando a la Unión durante la Guerra Civil. Murió en 1873 y fue enterrado en el cementerio Greenwood de Brooklyn. Su vida no fue pulida, pero fue grande, compleja, inolvidable. Incluso en la muerte, Begin no se desvaneció. Se alzaba tan alto como siempre. Si has encontrado este video interesante, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Gracias por sintonizarnos y nos vemos pronto.